abandonados en la autopista. Un rescate prodigioso de una pastora alemana y su cachorro. La niebla se cernía sobre la autopista, como si ocultara el secreto de un extraño. Cuando el conductor los vio por primera vez, el corazón le dio un vuelco. Dos siluetas, pegadas contra la barrera metálica, una pastora alemana ciega de terror y su diminuto cachorro. Ambos con los ojos vendados, temblando bajo el estruendo de los camiones que pasaban veloces a solo unos metros. Parecía que el destino los había dejado allí para perecer, pero a veces los milagros eligen los lugares más inhóspitos para empezar. Y esta historia es una de esas. A medida que los rescatadores se acercaban, el viento traía el olor a tierra húmeda y a caucho quemado de la calzada. Uno de ellos, Sergio, un joven inspector del servicio de asistencia en carretera, aminoró el paso involuntariamente. En situaciones así, el corazón actúa más rápido que la cabeza, pero en ese momento necesitaba pensar con claridad. Entre los perros y los tráileres que pasaban a toda velocidad solo mediaban unos metros. La pastora alemana estaba de pie, tambaleándose, como si sus últimas fuerzas la mantuvieran sobre las patas. Oyó pasos, pero no sabía quién se acercaba. Gruñó sordamente, no por maldad, sino por una promesa desesperada de proteger al pequeño, aunque ella misma no pudiera ver el mundo a su alrededor. El cachorro se apretaba contra su pecho, temblando con todo el cuerpo, como si recogiera el temblor de la madre y lo amplificara. Sergio se detuvo a casi 3 metros. Por un segundo, le pareció que todo el ruido de la autopista se desvanecía. Solo quedaban ellos dos y un gemido leve, apenas audible. Tranquila, tranquila, pequeña, susurró, poniéndose de rodillas. Somos amigos, hemos venido a por vosotros. Se quitó el guante lentamente y extendió la palma de la mano hacia adelante, permitiendo que la perra captara su olor. La madre inspiró bruscamente, con recelo, pero su respiración se fue calmando poco a poco. Vio que estaba luchando, que estaba aterrorizada, pero cerca estaba su cachorro, y por él, intentaba confiar. Otra compañera, Elena, ya había bloqueado el carril derecho, colocando conos y encendiendo las luces de emergencia. Los coches redujeron la velocidad, creando un espacio pequeño pero de vital importancia a su alrededor. Sergio se inclinó con cuidado hacia la perra y tocó el nudo de la cuerda. Ella se estremeció, pero no retrocedió. Lo comprendió, no iban a pegarle, no iban a abandonarla. En un minuto, la cuerda estaba quitada. En 2, también el paño oscuro de sus ojos. Cuando la pastora vio la luz, entrecerró los ojos, luego giró lentamente la cabeza hacia su cría y le lamió la oreja en silencio. Ese fue el primer gesto de esperanza. Elena trajo una gran manta térmica y la extendió con cuidado cerca para crear al menos un poco de refugio contra el viento helado. Sergio comprendió que lo principal ahora era no romper la frágil confianza que acababa de empezar a surgir. Se sentó en cuclillas, sin acercarse más de lo que la propia perra permitía. Cuando la pastora abrió por fin los ojos del todo, Sergio se dio cuenta de lo tenuemente que se reflejaba la luz en ellos. No por enfermedad, sino por un agotamiento como el que aparece cuando vives con miedo durante demasiado tiempo. Volvió a mirar al cachorro, como para asegurarse de que seguía allí, y solo después miró a los humanos. Vamos, pequeña, todo está bien, pronunció Sergio en voz baja. Pero sintió una punzada en el corazón cuando la mirada de la pastora se detuvo en su mano. El terror brilló en sus ojos. Quizá, un recuerdo de aquellos que una vez le habían causado dolor con esa mano. El cachorro gimió levemente e intentó levantarse, pero sus patas temblaron y volvió a caer de costado. Sergio notó que la respiración del pequeño se había vuelto rápida y superficial. Se inclinó más, escuchando. Está débil, muy débil, dijo casi en un susurro. Elena se acercó y se agachó a su lado. Su rostro palideció. Tenemos que llevarlos a la clínica urgentemente, el pequeño no aguantará mucho. Pero ambos comprendieron que la decisión principal debía tomarla la madre. Nadie quería sacarla a la fuerza de aquel rincón. Donde ella, quizá por primera vez en mucho tiempo,
Había decidido por sí misma que debía sobrevivir por su cría. Sergio dio un paso más, pero tan suavemente que pareció fundirse con la niebla. Abrió la puerta lateral del vehículo de servicio para que el calor de la calefacción llegara hasta allí y se volvió hacia la perra. Mira, ahí es seguro, ahí hace calor, no vamos a separaros, solo ayúdanos a salvarlo, musitó en voz baja. La pastora tembló. Apoyó el hocico en el lomo del cachorro, como intentando cubrirlo. Y en ese instante Sergio se dio cuenta de que ya no se estaba defendiendo de la gente. Estaba protegiendo a su cría de un mundo demasiado cruel. Sergio volvió a extender las manos lentamente. Esta vez, un poco más cerca. La pastora se tensó, los músculos de sus hombros se marcaron, pero no gruñó. Solo respiraba pesadamente, hondo, como si estuviera tomando una decisión. Y entonces dio un paso, un pequeño paso hacia adelante. Levantó la cabeza, miró el coche abierto, de nuevo a Sergio, y con cuidado, casi con una sacudida, empujó al cachorro hacia adelante con el hocico, como diciendo, primero él es más importante. Fue un gesto tan humano que Sergio se quedó sin habla por un segundo. Solo entonces levantó con cuidado al cachorro con ambas manos. El diminuto cuerpo estaba caliente, como si tuviera fiebre. El cachorro apenas producía un susurro con su aliento. Sergio se volvió hacia la madre. Vamos, te prometo que irás con él. Dio un paso atrás hacia el vehículo, permitiéndole seguirlo por voluntad propia. Durante unos segundos, la pastora se quedó quieta observando, como si comprobara si era una trampa, y luego caminó. Al principio despacio, pesadamente, luego un poco más rápido. Cuando subió al coche y se tumbó junto al pequeño, Sergio cerró la puerta en silencio. Ni ella ni él se dieron cuenta de cómo le temblaba la mano. La ambulancia de la clínica veterinaria ya estaba en camino, pero Sergio no esperó. Saltó al volante. Elena estaba a su lado. Aguanta, aguanta, pequeño, susurró, mirando por el retrovisor. El cachorro yacía entre las patas de su madre, envuelto en una cálida manta de cuadros. La madre respiraba ruidosamente, pero no apartaba la vista de su cría. Y ni cuando el coche se sacudía, ni cuando el viento lanzaba gotas de lluvia contra el parabrisas, ni cuando Elena llamaba por radio a la clínica más cercana, apartó la mirada ni un segundo. A veces parecía que tenía miedo. Si parpadeaba, él desaparecería. Sergio captó su mirada en el espejo y en ese momento se dio cuenta de que este encuentro ya los había cambiado a los tres. De alguna forma extraña e inexplicable, se había convertido en parte de su pequeña familia. Aunque solo fuera por unos minutos, aunque fuera por casualidad, esta era una de esas raras ocasiones en las que el azar cambiaba el destino. Cuando el coche giró hacia las puertas de la clínica de urgencias, Sergio sintió que la tensión en su pecho se apretaba aún más. Detuvo el vehículo, sin siquiera apagar el motor, y corrió hacia la puerta trasera. Elena ya estaba al otro lado, lista para ayudar. La pastora apenas levantó la cabeza. La fatiga se acumulaba sobre ella como una pesada carga. Pero en cuanto Sergio acercó las manos al cachorro, ella reunió de nuevo las fuerzas que le quedaban. Cubriendo al pequeño con su pecho, como una gran sombra alada. Tranquila, tranquila, pequeña, susurró, tocándole la oreja. Ya hemos llegado, este es un lugar para él, para ti. Volvió a levantar la mirada, y en ella había desconfianza. No, era desesperación. Esa desesperación que obliga a una madre a correr cualquier riesgo. Sergio levantó con cuidado al cachorro, sintiendo el calor de su cuerpo a través del tejido de la manta. Elena ofreció sus manos, cubrió al pequeño con una segunda capa de la manta y se dirigieron a la entrada casi corriendo. La madre caminaba detrás, tambaleándose, gimiendo en voz baja, pero sin quedarse ni un paso atrás. Las puertas de la sala de admisión se abrieron de golpe. «Cachorro, estado crítico», gritó Elena. La doctora de guardia, una mujer joven con una bata azul oscuro, saltó de su asiento al instante. «A la mesa. Rápido, vosotros dos quedaos cerca».
Sergio colocó al cachorro sobre la mesa metálica. El pequeño intentó tomar aire, pero la respiración se le cortó, como si algo estuviera bloqueado por dentro. Su pequeño vientre se levantaba a espasmos. Su cuerpo temblaba, los ojos estaban entrecerrados. ¿Qué síntomas habéis observado? La doctora hablaba rápido pero con seguridad. Temperatura alta, respiración muy débil, ha estado mucho tiempo en la autopista. No sabemos cuánto tiempo, respondió Elena. La doctora ya estaba trabajando. Torunda, aguja, catéter, vía. Un ayudante trajo una mascarilla de oxígeno y la acercó con cuidado al hocico. Sergio escuchaba cada palabra, cada movimiento. No le gustaba lo silencioso que se había quedado el pequeño. Demasiado silencioso. La pastora también lo oyó. Se irguió hasta el separador de cristal y hundió el hocico en él, emitiendo un sonido grave y prolongado, como si ella misma se estuviera ahogando en un océano sin sonido. Necesitamos administrarle un antipirético, urgentemente, ordenó la doctora. Y preparad el ecógrafo, vamos a revisar los pulmones. La sala se llenó de sonidos, el roce de los guantes, el chasquido de los instrumentos, el pitido de los aparatos. Pero Sergio no los oía. Solo oía un sonido, la respiración débil y apenas perceptible del cachorro, que podía cortarse en cualquier momento. Los minutos se arrastraban como horas. La madre yacía junto al cristal, como si sujetara la mano del pequeño a través de la pared transparente. A veces aullaba, casi sin sonido, solo la delataba la vibración de su pecho. A veces solo miraba fijamente, sin parpadear. Deshidratación severa, dijo la doctora, saliendo hacia donde estaba Sergio. La infección está muy avanzada, necesita una noche en observación, posiblemente varias, haremos todo lo que podamos. ¿Posibilidades? Preguntó Sergio, aunque temía esa pregunta. La doctora suspiró. Está muy débil, pero está luchando. Sergio asintió. Se lo esperaba. Pero oírlo es diferente. La madre levantó la cabeza cuando él se le acercó. Está en buenas manos, dijo, dejándose caer suavemente a su lado. ¿De verdad, sientes que no somos enemigos? Extendió la mano despacio, abiertamente. La madre la miró. Durante un largo rato, se limitó a escuchar su respiración, como si la comparara con la de aquellos a quienes una vez temió, y luego le permitió tocarle la cabeza. No era solo confianza, era la admisión de un dolor que ya no podía soportar sola. La doctora sugirió que pasaran a la sala de espera, pero la madre no quería irse, y Sergio la entendía demasiado bien. Recordaba esa sensación de estar sentado al otro lado del cristal cuando un ser querido lucha por su vida. Él también había estado sentado así en un hospital una vez. Sabía lo que era tener miedo de que cada minuto pudiera ser el último. Por eso, se quedó con ella. Elena trajo una taza de té caliente, pero Sergio apenas la tocó. La pastora apoyó la cabeza en sus rodillas. Él le acarició el cuello con cuidado. Tiritaba no de frío, sino de miedo. Eres una chica fuerte, dijo. Demasiado fuerte para rendirte ahora. La madre cerró los ojos, como si por primera vez la tensión empezara a abandonarla gracias a su voz tranquila, como si entendiera las palabras humanas no peor que las órdenes de un perro. Y mientras el viento tras las ventanas lanzaba nieve húmeda contra el cristal, mientras los instrumentos de la sala contigua pitaban en voz baja, mientras Elena hablaba con los médicos, Sergio permaneció sentado así, sin moverse. Con la madre, que temía perder lo último que tenía, y con el cachorro, que se aferraba a la vida como a un fino rayo de luz en la densa oscuridad. Aquella noche, ninguno de ellos sabía que les esperaba mucho más que un simple rescate. Aún no sabían que esta historia conectaría sus destinos mucho más profundamente de lo que parecía en la autopista. La mañana comenzó no con luz, sino con ansiedad. Apenas las primeras y pálidas franjas del amanecer tocaron las ventanas de la clínica. La puerta de la sala de espera se abrió y la doctora Marina le hizo un gesto a Sergio. Él se levantó bruscamente, como si todo su cuerpo llevara ya mucho tiempo al límite.
¿Cómo está?, preguntó, sin tener tiempo de acercarse del todo. La doctora suspiró profundamente, se ajustó las gafas y asintió en dirección al pasillo. Mejor que por la noche, pero su estado sigue siendo inestable, está luchando, y eso es lo principal. La pastora oyó su voz y se levantó de un salto, como dispuesta a lanzarse de nuevo a la batalla por su pequeño. Su cola no se levantó, pero en sus ojos apareció una chispa, ansiosa pero viva. ¿Es posible dejarla pasar a verlo?, preguntó Sergio. La doctora pensó un poco. Solo por un rato, el cachorro necesita descansar. Pero creo, miró a la madre, que esto les ayudará a ambos. Les permitieron entrar en la unidad de cuidados intensivos por una puerta separada. La sala era silenciosa, llena del suave zumbido de las máquinas. Sobre la mesa del centro, cubierto con una manta cálida, yacía el cachorro. El monitor cardíaco parpadeaba con destellos verdes, lentos pero rítmicos. Su pecho aún se levantaba de forma irregular, sin embargo, se levantaba. La madre se acercó casi sin hacer ruido y se quedó a su lado. Durante unos segundos, miró al pequeño, solo miró, como si temiera creer a sus propios ojos. Luego se inclinó y gimió apenas audiblemente, tocando su cabeza con el hocico. El cachorro, como si la oyera, se estremeció, y su respiración se volvió más regular, más profunda. Para esto estamos aquí, murmuró la doctora, observando la escena. Esto es mejor que cualquier terapia. Sergio tragó saliva. Has hecho tanto, pequeña, no te rindas ahora. La madre no parpadeó, solo miraba a su hijo, como si absorbiera cada uno de sus movimientos. Después de 20 minutos tuvieron que irse. El cachorro necesitaba descansar. La madre salió de la sala lentamente, como si dejara una parte de sí misma tras la puerta de cristal. Cuando volvieron a la sala de espera, Elena ya esperaba con 2 tazas de café, notablemente agotada. Bueno, ¿cómo está?, soltó. Hay una posibilidad, respondió Sergio. Pequeña, pero existe. Elena exhaló en silencio. No tienes ni idea de cuánta gente está buscando ya información sobre esta historia, dijo. Nuestras fotos de la autopista han volado por las redes sociales, todo el mundo pregunta qué ha sido de ellos. Sergio frunció el ceño. Elena, ahora no es momento para el ruido. Lo sé, la gente solo está preocupada, no respondió nada. Dentro de él, seguía habiendo un único pensamiento: el cachorro debía sobrevivir. Pasaron varias horas. La pastora yacía junto a la pared de cristal de la unidad, sin apartar la vista del pequeño. Sergio se sentó cerca. Elena se fue a su turno, pero prometió volver. La doctora entraba periódicamente con noticias. Cada una nueva era como un paso sobre hielo fino. Cauto, pero un paso al fin y al cabo. Hacia el mediodía, el cachorro empezó a respirar de forma notablemente más regular. El monitor mostraba un ritmo estable. A las 2, se sacudió débilmente por primera vez, intentando cambiar de postura. A las 3, abrió los ojos. Mira, susurró Sergio, como si temiera ahuyentar aquel milagro. La madre se levantó, se acercó al cristal y sollozó en voz baja, sordamente, pero de una manera que a Sergio se le encogió el corazón. La doctora los invitó a entrar, pero solo por un minuto para no sobrecargar al pequeño. La madre casi se tumbó de lado junto a la mesa, permitiendo que el cachorro le tocara el hocico con la nariz. Su pequeña cola se movió de forma apenas perceptible. Y entonces ocurrió lo que Sergio soñaría durante mucho tiempo. El cachorro tomó una débil bocanada de aire y gimió suavemente, sin dolor, sin esfuerzo. Parecía decir: estoy aquí, estoy vivo. Ahora tiene buenas posibilidades, dijo la doctora cuando salieron. Pero se necesita otro día de observación, y mucho depende de cómo coma cuando recupere la consciencia del todo. Estaremos aquí, respondió Sergio. De eso no tengo ninguna duda, sonrió ella, mirando a la pastora, que volvía a tumbarse junto a la puerta. Por la tarde,
Elena regresó con comida caliente, con noticias, con una sonrisa cansada. ¿Sabes? Empezó, sentándose a su lado. Muchos preguntan por qué nos hemos demorado tanto, por qué no nos hemos ido. Sergio miró a la pastora. Dormía, pero de tal manera que parecía estar en guardia cada segundo, lista para saltar. Porque no se las habrían arreglado sin nosotros, dijo en voz baja. Y nosotros ya tampoco sin ellas. Elena asintió. Durante varios minutos, simplemente se sentaron en silencio, sin conversaciones, pero con la sensación de que estaban haciendo lo correcto. Por la noche, Sergio se tumbó en el sillón, pero apenas durmió. Cada media hora se acercaba al cristal, comprobando los aparatos. La madre a veces levantaba la cabeza y lo miraba con una extraña mirada, no canina, casi humana. La mañana comenzó de repente, con la fuerte señal del monitor. Sergio se levantó de un salto, Elena detrás de él, y corrieron a la sala. La doctora ya estaba allí. «Tranquilos», gritó, agitando una mano. «Es normal. Se ha despertado bruscamente, por eso han saltado los indicadores». Pero el cachorro ya estaba casi consciente, moviéndose de verdad, intentando levantar la cabeza. Estaba débil, pero activo. Buscaba la mirada de su madre. La doctora abrió la puerta. Hora de un breve contacto. La madre entró tan velozmente que pareció volar. El cachorro se estiró hacia ella y hundió la nariz en su cuello. Ella le lamió la cabeza, despacio, durante mucho tiempo, como si le limpiara todo el dolor que habían experimentado. Sergio se dio la vuelta para que nadie viera la humedad en sus ojos. Durante el día, el pequeño empezó a comer con una cuchara. Al principio, un poquito, luego con más seguridad. Al atardecer, ya sostenía la cabeza. Por la noche intentó ponerse de pie, pero aún no lo consiguió. En un par de días lo trasladaremos a una sala normal, dijo la doctora. Y entonces, si todo sigue igual de bien, miró a Sergio con una leve sonrisa, pensaremos en su futuro. Sergio estaba de pie junto a la madre y el cachorro, mirándolos como a un pequeño milagro que temía espantar. Su futuro, repitió. Sí, lo tendrán. Lo dijo con seguridad, como hablan las personas que ya no dudan. Pero aún no lo sabía. El verdadero giro del destino estaba por llegar, y ese giro cambiaría no solo la vida de los perros, sino también la suya. 2 días después, el cachorro fue trasladado a una sala normal. Era cálida, con un suelo laminado claro y un diván bajo sobre el que se extendía una manta suave. La pastora se instaló cerca, como una guardiana que por fin recibía el derecho a exhalar. Aunque solo fuera un poco. Sergio, por primera vez en los últimos 3 días, se permitió sonreír con alivio. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda en la pared, y observó cómo el pequeño, aunque todavía con incertidumbre, movía las patas, intentando tumbarse más cómodamente. La madre lo ayudó de inmediato, acercándose más. «Es de raza fuerte», dijo Elena, quitándose la chaqueta. «Tan pequeño, pero con carácter». «El carácter lo ha sacado de su madre», respondió Sergio en voz baja. No se rindió ni un segundo. Elena asintió y se dejó caer a su lado, apoyando las palmas de las manos en las rodillas. «¿Sabes?», miró a la pastora. «Es extraño, nunca pensé que una parada casual en la autopista pudiera ponerlo todo patas arriba». Sergio se rió entre dientes. «Nunca pensé que pasaría la noche en una clínica 3 días seguidos y que alguien me esperaría para volver con café». Intercambiaron una breve y cálida sonrisa, de esas que suelen quedar entre las personas que han pasado juntas por una misma prueba. Por la tarde vino la doctora Marina. Examinó al cachorro, le palpó el vientre, le comprobó la temperatura. «Un progreso asombroso», dijo. «Con una recuperación así, en una semana podemos pensar en una casa de acogida o en un hogar». Sergio sintió una tensión ligera e inesperada en el pecho. «¿Un hogar?». Miró a la pastora, que estaba sentada junto al pequeño, protegiéndolo con cada movimiento.
Su pelaje brillaba, su mirada se había vuelto viva, pero en ella aún quedaban reflejos del pasado. No sobrevivirá si los separan, dijo él. Nadie hará eso, le aseguró la doctora. Ya estamos buscando a alguien que se los lleve a los dos. Pero miró a Sergio atentamente, como si presintiera algo. Esas familias son una rareza, una gran rareza. Elena también lo miró, pero no dijo nada, solo sonrió levemente. Por la noche, Sergio sacó brevemente a la pastora mientras Elena se quedaba con el pequeño. Fuera estaba tranquilo. La nieve había cesado y el aire se había vuelto claro. A Sergio le pareció que la noche olía a calma por primera vez en todo este tiempo. La madre caminaba a su lado, sin quedarse atrás, pero sin apresurarse tampoco, como si aprendiera por primera vez a confiar en el mundo que la rodeaba. Cuando se detuvieron junto a la valla, ella levantó la cabeza al cielo, inspiró el aire frío y exhaló suavemente. «Tendrás una vida», le dijo Sergio. «No sé de qué tipo, pero una buena, seguro que mejor que la que tenías». Ella lo miró, y en su mirada había algo que él no podía explicar, reconocimiento, gratitud o simplemente comprensión. Cuando volvieron adentro, el cachorro se había quedado dormido, hundiendo el hocico en la manta. Elena estaba sentada a su lado, acariciándole el lomo. «La busca todo el tiempo», dijo al verlos. La madre se acercó al pequeño, se tumbó cerca y le puso una pata en el costado. Sergio los miró a ambos, y algo hizo clic dentro de él. En voz baja, no con estruendo, pero lo suficiente como para cambiarlo todo. «Elena», dijo ella, levantando la vista. «Creo que», inspiró, como si temiera sus propias palabras. «Si no se encuentra a nadie, si no hay una familia adecuada». Elena sonrió antes de que terminara. «Sabía que dirías eso». Sergio se dejó caer al suelo junto a ellos. La pastora levantó la cabeza, como si entendiera la conversación. El cachorro resopló suavemente, apretándose contra su costado. Y dentro de Sergio, por primera vez en años, se hizo un calor de verdad. Ya sabía la respuesta, solo que aún no se había atrevido a decirla en voz alta. Pero la decisión estaba tomada, y su futuro común ya empezaba a ensamblarse en un todo único. Una semana después, la clínica finalmente permitió que se los llevaran a casa. Sergio estaba de pie en el mostrador de recepción, sosteniendo las correas en las manos y sentía como en su interior temblaba algo parecido a la emoción. No era miedo, sino más bien la sensación de que empezaba un nuevo capítulo que no había planeado, pero que había esperado toda su vida. La pastora salió primero de la sala, caminando con cautela pero con confianza, como si se diera cuenta de que el camino que tenía por delante era ahora diferente. El cachorro trotaba a su lado, todavía tambaleándose un poco, pero su cola se movía divertida a cada segundo. Veía el mundo sin dolor por primera vez. ¿Y bien?, dijo Sergio en voz baja, agachándose hacia ellos. «A casa». La madre lo miró directamente a los ojos, y en ese momento comprendió que ella ya lo había elegido a él allá en la autopista. Elena se acercó, le dio un ligero codazo en el hombro. «Me alegro por ti y por ellos también». Sergio sonrió. «Es lo correcto, no puedo dejarlos marchar». «A veces el corazón decide por nosotros», respondió Elena. «Y eso está bien». Cuando salieron a la calle, el aire era fresco, con un ligero olor a nieve derretida. La madre inspiró profundamente, como si borrara el pasado. El cachorro dio varios saltos audaces, y luego se detuvo, miró hacia atrás a Sergio y corrió directo hacia él, hundiendo la nariz en su bota. Sergio se inclinó, levantó al pequeño en brazos y lo apretó contra su pecho. La madre se quedó a su lado y le tocó la palma de la mano con su cálido hocico. Cerró los ojos por un segundo. Ahí estaba esa sensación, la que había perdido hacía mucho tiempo. Solo que ahora en una forma diferente. «Vamos», dijo en voz baja. «Nos espera una nueva vida». Y los tres caminaron hacia el coche, como una familia destinada a unirse exactamente así.